Por esta red social más tarde. Le damos la honra y la gloria al Señor. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema corta con todo lo que te aleja de Dios. ¿Y qué es lo que nos aleja de Dios? Todo nos aleja de Dios. Debemos de saber que nosotros tenemos un enemigo y no es el hombre. Nosotros tenemos un enemigo y se llama Satanás y sus demonios, el cual usa a las personas. Y Él nos pone enfermedades, Él nos pone muchas cosas para que nosotros no sirvamos al Señor. Hablando con alguien este día, me decía, es que yo estoy pasando por un proceso, yo estoy pasando por una prueba, por eso hoy no puedo ir a la iglesia. Y yo le decía a esa persona, para todos los procesos y las pruebas que yo he pasado 1000. Y tengo mi hijo aquí que es testigo y mi nuera, que son testigos de tantas enfermedades que yo he pasado. He llegado casi arrastrada a la iglesia, pero he llegado. El enemigo me ha puesto tantas enfermedades para que yo no predique la palabra a las personas, para que el entendimiento de las personas no lo puedan tener abierto. El enemigo me ha puesto muchos enemigos, aún adentro de la casa de oración. El enemigo me ha dejado sin trabajo, me cerró las puertas. Cuando yo no tenía para comer, yo le decía al Señor, Señor, no importa que no tenga para comer, yo te voy a servir. El enemigo hace muchas cosas en contra de, pone pensamientos de mal en nosotros, para que nosotros, cuando no sabemos discernir qué es Él, la agarramos con las personas. Entonces el enemigo hace muchas cosas para que nosotros no sirvamos al Señor y no seamos salvos, para que no prediquemos la palabra o para que no oigamos la palabra, el mensaje ese día. El enemigo a esta persona le puso el deseo de no levantarse hoy. ¿Sabe cuántas veces el enemigo me ha puesto a mí un dolor inmenso en mi cuerpo para que no me levante de la cama? ¿Y sabe qué hago yo? Tú no me vas a vencer, yo me voy a levantar, me tomo 2 pastillas, me levanto y le digo al Señor, dame fuerza, porque yo voy para adelante, yo voy avanzando, Señor. A mí no me va a detener Pero cuando nosotros ignoramos el mundo espiritual, no nos estamos dando cuenta que tenemos un enemigo. Y nosotros pensamos, es mi cuerpo el que está mal. Muchas veces no. De sábado a domingo están operando ellos para que no nos levantemos en la mañana y no vengamos a servirle al Señor. Pero nosotros debemos de ser sabios y debemos de estar apercibidos. Amén. Que ellos lo que no quieren es que nosotros lleguemos a la casa de oración a adorar al Señor. Ellos no quieren que nosotros sirvamos al Señor, porque si nosotros... Dios empieza a abrirnos el entendimiento, empezamos a hacer luz a los que están cerca de nosotros. Empezamos a hablarle a las que están cerca de nosotros. Y ellos lo que quieren es tener el entendimiento nuestro entenebrecido, para que no entendamos que Cristo ya vino a pagar nuestra deuda para que nosotros seamos salvos. Él se levanta en contra de nosotros para que no seamos luz en la tierra, para que continuemos siendo tiniebla. Así que es tan desastrosa la vida sin Cristo, porque estamos, hermanos, no estamos bajo la sombra del Altísimo. Es tan desastrosa. Así que nosotros, cuando recibimos a Cristo, debemos de ser entendidos en las cosas espirituales, y cortar con todo lo que nos aleja del Señor. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive. Nosotros, al venir a los pies del Señor, debemos de saber que no tenemos que ir a lugares, cortar con lugares, cosas o personas que nos alejan del Señor. Jesús sabía que nosotros íbamos a enfrentar peligros en este mundo después de recibirlo a Él. Y Jesús hizo una oración al Padre y Jesús le dice, Padre, yo no te pido que saques a mi pueblo del mundo, porque yo lo necesito en el mundo. Yo necesito que prediquen tu palabra. Yo te pido que los apartes del mal. Porque Él sabía que peligro es lo que más hay aquí. El enemigo nos quiere apartar de las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. En estos días, como sabemos, se derrumbó esa discoteca en Santo Domingo. Nosotros debemos de saber y ser entendidos en las cosas espirituales. La música secular no es de Dios. Una discoteca no es para estar nosotros en una discoteca. En una discoteca nosotros no nos vamos a salvar. En ese lugar había gente que había prometido al Señor y que era la última vez que iba a llegar a ese lugar. Ahora, pero muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias porque no nos apercibimos que es el enemigo el que nos está impulsando a hacer algo. Muchas veces por no cortar con amistades
que nos llevan a hacer algo que a Dios no le agrada, nos pasan cosas. Así que necesitamos entender que Dios es benevolente con nosotros, que todo el tiempo nos está llamando, su mano se está extendiendo para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero sí debemos de saber que Dios no tendrá por inocente al culpable. Si Dios nos está llamando y nosotros no entendemos, debemos de saber que nos estamos enfrentando a las consecuencias porque no estamos abriendo nuestro entendimiento a las cosas espirituales. Porque nosotros aquí estamos de pasada, preparándonos para entrar en el reino de Dios. Y si nosotros desperdiciamos el tiempo y no nos preparamos, lastimosamente, al reino de Dios no vamos a entrar. La Escritura dice que el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. No, a veces no entendemos la Escritura. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de acortar, el tema es corta con todo lo que te aleja de Dios. Hay un texto que dice que el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Mas el necio es arrogante, es confiado y sufre las consecuencias. Si nosotros supiéramos, o si alguien nos dice que en la esquina hay alguien con un fusil para matar a alguien o con un machete, no nos vamos a ir a enfrentar. Debemos de ser sabios. Entonces muchas veces sufrimos las consecuencias porque somos sin entendimiento. Y así nosotros sabemos que hay un infierno. Y el Señor nos está diciendo, mira, prepárate, no vayas allá. Y no estamos entendiendo porque nos estamos deleitando en la carne. Pero una de las cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos es que el dinero nos aparta del Señor. Es número uno, el dinero nos aparta del Señor. El mundo pone su mirada en el dinero. Y lo primero debe de ser Dios. Se olvidan de Dios. El dinero es importante, pero no es lo más importante. El dinero no hizo el mundo. El dinero no hizo el universo. Con el dinero se pueden construir, pero no es el dinero lo importante. El que hizo el universo fue Dios. Nunca va a ser más importante el dinero que Dios. Ahora, necesitamos nosotros entender que muchas veces Dios nos va a pasar al venir al camino de Cristo por la escasez. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo pasó por el desierto donde no había agua, donde no había comida, donde había sufrimiento, donde había mucho sol, donde no había una tal vez comodidad. Al venir a Cristo vamos a pasar por eso. Lo primero que debemos de saber es que vamos a ser probados. Ahora, si nosotros soportamos la escasez al venir a Cristo, vamos a estar preparados para la abundancia. Vamos a estar preparados para la bendición que viene del Señor. Vamos a estar preparados para entrar en esa tierra prometida que fluye leche y miel. No está mal el dinero, no está mal tener dinero, pero el dinero no es lo más importante. Si el dinero Dios nos lo da, gloria a Dios, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Ahora, con dinero no se compra la salvación, porque Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué recompensa le van a dar a Dios por su alma? Dijo Cristo. Nada, nada. Yo quisiera que buscaran en Mateo 6:24. El que tenga la Biblia ahí, Mateo queda en medio casi. Mateo 6:24. ¿Qué dice Mateo 6:24? Alabado sea el Señor. A veces queremos servir a Dios y servir el dinero. No, que primero es el dinero. No es el dinero lo más importante, hermano. Porque necesitamos entender que para heredar ese reino, si nosotros queremos ir al reino de Dios, porque hay dos caminos, el del Dios y el del maligno, necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. No podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. Mateo 6:24, ¿qué dice? Ninguno, ¿verdad que dice ninguno? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a ¿qué? Las riquezas. No. O es Dios o son las riquezas. Pero no a las dos. Por eso nosotros no debemos amar al dinero. El dinero es importante, pero no es para amarlo.
A quien debemos amar es al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Por eso el Señor dice, dame tu corazón. Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:10? Está más adelante Timoteo. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive, aleluya. Primera de Timoteo 6:10. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Santo es su nombre. Amén. ¿Qué dice, pastor? Primera de Timoteo 6:10. Amén. La palabra dice en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, pastor. Esa es la raíz de todos los males. El hombre empieza a codiciar, quiero más y quiero más. No se conforman con lo que ya Dios les dio. Además, no dan gracias por lo que Dios les dio, sino que quieren más y quieren más. Se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Y después empiezan a decir, ay, yo no sé lo que me pasa, oren por mí, estoy pasando por esta situación. Porque han codiciado, no se han dado cuenta que el descuidarse de Dios los ha llegado a ser traspasados de muchos dolores, de muchos problemas, de muchas dificultades, porque estamos codiciando el dinero. Queremos más y más de lo, y nunca nos cansamos. Igual al infierno, que diariamente cae gente, no se cansa de recibir gente. El ojo humano no se cansa de recibir. Así es aquella persona que ama el dinero. Bien, la codicia y la avaricia no son de Dios. Entonces vienen y después dicen, oren por mí, por favor, que estoy pasando por esta dificultad. No, es que es primero Dios y su justicia, y lo demás es añadido por Dios. Mientras que nosotros estemos bien con Dios, lo demás es lo de menos, hermano. Alabado sea el Señor. Otra cosa que nos aleja de Dios es el deseo de los ojos. Debemos de cuidar qué nosotros estamos viendo con nuestros ojos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque nuestros ojos desean cosas que a Dios no le agradan. Que a Dios no le agradan. Entonces, a veces empezamos a desear y anhelar, digamos, cosas, una posición que no hemos llegado a esa posición todavía. O podemos desear una pareja que no es la nuestra. Y entonces a Dios eso no le agrada, porque hasta con nuestro pensamiento pecamos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Dios no mora en un cuerpo sucio. Dios no mora en un cuerpo que está... Y si queremos ser salvados, yo sí quiero ser salvada. Yo tengo que cuidarme mis ojos. Delante de mis ojos hay un tablet, un teléfono y una Biblia para aprender, para enseñar. Eso es lo que yo pongo delante de mis ojos. Mire lo que dice Mateo 6:22 ahí. Mateo 6:22. Los ojos pueden ser de bendición o de maldición. Estamos viendo con nuestros ojos. Mateo 6:22. Aleluya, santo es el Señor. Mateo 6:22. Léalo, mi hijo. ¿Qué dice? Mirad las aves del No, cielo. Mateo 6:22. 6:22. Perdón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de la luz. De luz. Si tu ojo es bueno, nuestro cuerpo está lleno de luz. El ojo nos alumbra, ¿verdad? Nuestro ser. O en los ojos hay tinieblas o hay luz. Y la lámpara sirve, cuando usted la enciende, da luz. Y cuando usted la apaga, no. Entonces, la lámpara sirve para dos cosas: o para estar en luz o para estar en tiniebla. Entonces, ¿qué dice el 23? Ahí mismo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti, que hay en ti, es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ajá. Si en mi ser lo que yo deseo es estar viendo cosas que no convienen, pornografía, películas de miedo, deseando algo, no sé, cualquier cosa. Si en mí hay tinieblas, cuanto más no serán las propias tinieblas.
Así que dice ahí, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Si en mí hay un espíritu que me impulsa a ver lo que no tengo que ver, lo que a Dios le desagrada, en mí hay tinieblas. Porque yo no tengo que estar viendo, no, lo que no conviene, lo que no le agrada al Señor. Yo tengo que limpiar mi ojo sobre qué estoy viendo. Por eso muchas veces cuando yo entro a Facebook y a veces veo algo que no conviene, yo lo paso porque no conviene al Hijo de Dios. ¿Ven? Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay cosas que no nos convienen. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, es lícito porque el mundo lo hace. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que nosotros tenemos que ver cosas que nos edifiquen a nosotros. Fue por los ojos que le entró el pecado a Eva. Dios le había dicho, no veas. Génesis 3:6. Búsquenme Génesis 3:6. El Señor le había dicho a Eva, no veas ese árbol. Ese árbol no lo puedes tocar, ni comer, ni nada. Pero ella empezó a ver ese árbol y dijo, ay, qué rico está ese fruto. Génesis 3:6. 3:6. Eva empezó a decir, qué rico está esa manzana, qué rico está ese fruto. Yo sí lo puedo comer. Dios no está aquí, Dios no me ve. Yo sí lo voy a ir a comer. Y entonces la serpiente engañó a Eva. ¿Qué dice, pastor? Amén, dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gracias, pastor. Ella quería sabiduría sin pedírsela a Dios. La Escritura dice que el que está falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios la da en abundancia y la da sin reproche. Pero ella quería sabiduría y comió del árbol que la serpiente le estaba diciendo, come. Ya Dios le había dicho no comas, pero como se quedó viendo atentamente, ese fruto le gustó y ella comió. Y ahí está el problema, cuando nosotros nos quedamos viendo atentamente lo que Dios nos ha dicho, ni lo veas, ni lo toques, ni lo comas. Porque eso es prohibido, esa mujer es prohibida, ese hombre es prohibido para ti. Entonces nosotros quedamos viendo y dice, ¿qué se ve? Ahí está. Por nuestros ojos a veces caemos en pecado. Por nuestros ojos podemos ser o salvados o condenados. Sansón le entró la lujuria. Se volvió un hombre desobediente. Sansón era un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Una persona que Dios había escogido, que Dios había apartado. Alabado sea el Señor. Ciérrame un poco la puerta. Que Dios había apartado. Alabado sea el Señor. Entonces, él empezó a hacer cosas que no convenían. Dios le había dicho que no se podía cortar el pelo. Ya él sabía que los nazareos no se cortaban el pelo. No podían tocar cuerpos muertos, como acabamos de leer en Levítico. ¿Verdad que lo leímos? Sí. No podía tocar cuerpos muertos. Peor comer de un cuerpo muerto, sea humano, sea de animal. Tampoco se podía contaminar con mujeres paganas que adoraban otros dioses, como las cananeas, las filisteas. Pero él desobedeció al Señor. Entonces, mire lo que pasó con Sansón. Jueces 16:1. Se enamoró. Jueces 16:1. Quien lo puede encontrar lo busca. Y si no, lo leo aquí. Se enamoró de una mujer. Jueces. Ayúdeme a buscar jueces. Se enamoró de una mujer, alabado sea el Señor, que Dios había prohibido llegarse a ellas. Dice así, Jueces 16:1. Alabado sea el Señor. Fue Sansón a Gaza y dio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Mire lo que pasa cuando nosotros desobedecemos al Señor. Desde ahí se contaminó. Se llegó a una mujer a cual Dios había dicho que no se llegara a esta clase de personas. Porque eran personas que no le servían al Dios verdadero, sino que le servían a otros dioses paganos. También Sansón se contaminó cuando comió de un león que él había matado. Él mata al león, se va a hacer un mandadito por ahí, vuelve, se va a ver el león que él había matado. ¿Y sabe qué pasó? Ese león había producido en su cuerpo miel. Jueces 14:8-9 dice ahí. Ese león había producido miel y dice la Escritura que Sansón, ¿sabe qué hizo? Comió de esa miel
que estaba en ese cuerpo. Y además de eso, ¿qué hizo? Tomó y le llevó a sus padres y no se los declaró. No lo encuentra. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que por nuestros ojos nosotros pecamos. Que con nuestros ojos nosotros nos contaminamos. Que tenemos que tener cuidado lo que nosotros vemos. Nosotros podemos ver que José, la mujer de Potifar, había puesto los ojos en José para acostarse con ella. Pero ¿qué pasó con José? José, cuando se le presenta la tentación, mejor sale corriendo. José no se enfrentó a la tentación, porque José quería agradar a Dios y no su carne. José prefirió perder todo, su posición, su comida, pero dijo, no, yo aquí salgo corriendo. Y eso fue lo que hizo José. José no se quedó viendo a la mujer de Potifar que era bonita, sino que dijo, aquí salgo corriendo, y salió corriendo. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros estamos viendo, porque muchas veces nosotros estamos viendo cosas que no convienen. Alabado sea el Señor. Amén. Santo es el que vive. Mire lo que dice Cristo en Mateo 18:9. Mateo 18:9. Mateo 18:9. Alabado sea el Señor. 18:9. En medio. ¿Qué dice? Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Gracias. Infierno de fuego. O sea, si nuestro ojo nos es ocasión de caer en la tentación del enemigo, dice, sácate el ojo. Porque es mejor que entres con uno al cielo que con los dos al infierno. El Señor es bien claro. Otra cosa que debemos cortar porque nos aleja de Dios son los deseos de la carne. Los deseos de la carne son obras de la carne. Las obras de la carne, esta carne es más mala que el diablo. Esta carne es una herencia que nos dejaron nuestros primeros padres, contaminada con el mal. Y estas obras de la carne nos impiden heredar el reino de Dios. Porque los deseos de mi carne me apartan del Señor. Entonces, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que por medio de nuestro Espíritu Santo nosotros podamos vencer las obras de la carne. El Espíritu Santo es el mismo Dios morando en nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo recibo el Espíritu Santo, sé que yo soy débil, yo no voy a poder vencer los deseos de mi carne. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, sí, viene un deseo y mi espíritu me dice, no lo hagas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Andar en el Espíritu. Dice Gálatas, no lo busquen, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo yo ando en el Espíritu? Cuando yo me conecto a Dios, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando digo yo esto no lo debo de hacer porque no es de Dios. El Espíritu me dice, ora, pero mi carne me dice, no ores. Entonces, el Espíritu, cuando me uno al Espíritu Santo, sé hacer lo bueno. ¿Me entiende? Cuando yo me uno al Espíritu Santo, hago lo bueno, porque el Espíritu me ayuda. Pero sin Espíritu no puedo hacer lo bueno. Por eso nosotros debemos anhelar el Espíritu Santo. El Espíritu me conecta a Dios. Pero cuando no tengo el Espíritu Santo, no sé vencer la tentación. Porque la tentación es fuerte. La tentación es Satanás. Pero el Espíritu Santo es más todopoderoso que Satanás. Porque Él tiene poder para ponerme en la tentación y que yo caiga. Pero si ando en el Espíritu, me encierro con el Señor y empiezo a decirle, Señor, dame fuerzas a las tentaciones. Señor, ayúdame a lo que yo no puedo vencer. Debo de andar en el Espíritu. Cuando me siento débil, debo de predicar la palabra. Cuando me siento débil, que puedo caer en una tentación, me pongo a orar. Cuando me siento débil, me pongo a ayunar. Cuando me siento débil, me encierro con Dios a leer la palabra. Me pongo a escribir las prédicas. Me pongo a escribir una enseñanza. Llamo a alguien y le hablo, porque son tentaciones del enemigo, para que yo caiga de la gracia de Dios. Porque Él quiere que caigamos de la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Nuestra carne no es buena. 17, ¿qué dice ahí? Ahí mismo.
Ok, no lo leyeron. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Lo que mi carne desea es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que conviene. O sea que mi carne quiere orar. Mi carne no quiere orar, pero mi espíritu sí quiere orar. Mi carne quiere pecar, pero mi espíritu no quiere pecar. Son deseos contrarios. ¿Entiende? Alabado sea el Señor. Otra cosa que debemos cortar porque nos aleja de Dios son las personas que no buscan a Dios. Las personas que rechazan a Dios. Esas personas son enemigas de nuestra alma. Esas nos incitan a hacer cosas que no convienen. Nos incitan a pecar. Imagínense una persona que venga saliendo del alcoholismo y ande con una persona que es alcohólico, se lo lleva al bar. Entonces, lo hace caer rápido. Y tal vez el Señor le llamó a la persona para salvarlo, pero la otra persona lo incitó y cayó. Cayó en pecado. Ahora, los dos van a ser castigados por el Señor, tanto el que cayó como el que lo impulsó, lo incitó. Así que debemos de tener cuidado porque nosotros somos débiles. Y muchas veces cuando no estamos bien firmes y bien arraigados en las cosas de Dios, la gente nos hace caer. Sí, porque no conocemos la Escritura. En 1 Corintios 6:9 dice la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y debemos de ser sabios. Si yo quiero entrar en el reino de Dios, debo de ser sabia, por favor. Yo sé que mi alma está en las manos del enemigo. Yo quiero salvarme. Cuando yo parta de este mundo, me alejo de los borrachos. Me alejo de las cantinas. Me alejo de donde el Señor me sacó. Alabado sea el Señor. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces tenemos buenas costumbres, ya estamos aprendiendo buenas costumbres, pero empezamos a oír personas que tienen malas conversaciones. Mira que esa mujer está buena, mira que ese hombre está bien bueno, que no sé qué. Entonces ya nos empezamos a corromper porque nosotros somos fáciles de corromper. Pero cuando nos metemos con Dios y decimos, no, yo con este no voy a andar porque me va a corromper y voy a caer de la gracia de Dios. Si yo quiero servir a mi Señor, me alejo de esa persona. Es mejor que digan que somos creídos. Es mejor que digan, yo no sé qué se cree ese santulón, esa santulona, pero yo no soy igual a los demás. Yo soy hija de Dios. Nosotros tenemos identidad en Dios. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y no tenemos que dejarnos que aquella persona que anda en tinieblas nos acerque a ellos, al mundo que ellos están. La Escritura dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. La Escritura dice que el que crea que está firme, mire que no caiga, ponga atención, porque Satanás lo anda rondando como león rugiente, viendo a quién devorar, y se va a devorar al que esté mal parado, al que no esté orando, al que no esté leyendo la Escritura, a ese es que se va a devorar. Pero el que se está llenando de Dios, a ese no se lo puede devorar. Así que Mateo 18:6, me gustaría que lo leyeran ahí. Me gustaría que mi hermana me lo leyera ahí. Alabado sea el Señor. Mateo 18:6. Santo es el que vive, aleluya. Que me lo lea ella. Mateo 18:6. Mateo 18:6. ¿Qué dice? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le uniese con lo profundo del mar. Gracias. Ahí quédese, ahí, porque ya me va a leer otro texto. Dice que cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? ¿Los niños? No. Los que van creyendo en el Señor, los que se van acercando en el Señor. Cualquiera que haga caer o tropezar, decirle, mira, ven, tomemos, mira, ven, vamos a bailar, vamos a mujerear, vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque aquí nosotros nos mandamos, aquí nos manda el Señor. Entonces cualquiera que haga pecar a uno que se acaba de convertir al Señor, mire, mejor póngase una piedra de molino aquí y tírase al fondo del mar. Dice, porque va a recibir su castigo en el tiempo postrero. Va a recibir su castigo cuando nos presentemos ante el tribunal del Señor. Va a recibir su castigo esa persona por haber hecho caer a uno de los pequeños del Señor que van creyendo en el Señor. 7. ¿Qué dice? Ay del mundo por los tropiezos,
porque es necesario que vengan trompiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Gracias, gracias. Hay del mundo por los tropiezos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tropezar, que usted va a tropezar, que usted va a tropezar, todos vamos a tropezar, pero en el tropiezo nosotros vamos a aprender, nos vamos a levantar y vamos a continuar y vamos a decir, esto ya no lo vuelvo a hacer porque esto no le agrada a Dios. Hay del mundo, o sea, es necesario que vengan los tropiezos para no volverlo a hacer. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Esa persona va a ser castigada. Hay de aquel que le dice a su pareja, no vayas a la iglesia. ¿Sabe que a mí no me lo impiden venir a la iglesia? Nunca me lo han impedido. Yo de años he servido al Señor. Siempre he estado en la casa de oración. Arrastrada he llegado a la casa de oración. Siempre he estado adorando al Señor. La gloria del Señor ha caído siempre sobre mí. ¿Por qué? Porque nunca me lo han impedido y yo siempre he tomado la determinación de seguir al Señor. 8. ¿Qué dice el 8? Por tanto, si tu mano o tu pie tiene ocasión de caer. ¿Qué dice? Por tanto. Córtalo. Córtalo. Si tu mano, tu pie te es ocasión de caer. Córtalo. Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. El fuego eterno del infierno. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Si tu mano o tu pie o tu ojo o tu amigo te es ocasión de caer, córtalo. Porque te es necesario mejor entrar allá sin nada, sin un pie, sin una mano, o sea, antes de que tú vayas al infierno. O sea, todo tenemos que cortarlo, todo lo que nos aleja de Dios, erradicarlo de raíz. Es que el Señor es bueno con nosotros, el Señor nos ama. Lo que pasa es que a veces cerramos el entendimiento y nos ponemos en las cosas del mundo. El mundo no es salvo. El mundo no tiene el Espíritu. El mundo es un mundo natural. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, dice, porque no lo ve ni lo conoce. Pero nosotros le conocemos, nosotros sabemos quién es. Otra cosa que nos aleja de Dios es la vanagloria de la vida. Son obras de la carne que nos alejan de Dios. La vanagloria es la jactancia de lo que tenemos o lo que somos. Y empezamos a vanagloriarnos y decimos, mire todo lo que tenemos o todo lo que yo soy. La gente vanagloriosa es fanfarrona, ostentosa, se cree mucho, lo demuestra, carece de humildad, vive en una vida de exaltación y sentimientos de superioridad. Se cree mucho. Entonces nosotros debemos abstenernos de esa vida. Estuvimos un tiempo ahí, pero ya no más. La vanagloria hace que la persona quite la mirada de Cristo y la ponga en las cosas terrenales. Nosotros ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, como lo teníamos antes, que decíamos, mire todo lo que yo tengo. No, ya no. De ahí nos sacó el Señor. Así que nosotros hemos sido iluminados por el Señor. Ya no tenemos el entendimiento entenebrecido, ya nosotros sabemos para dónde queremos ir. Podemos ver que había un rey, el rey Nabucodonosor. Quiero que vayan a Daniel 4:31 allí. Búsquenme Daniel 4:31. Daniel 4:31, alabado sea el Señor. Nabucodonosor empezó a ver su grandeza, que todo lo que él había hecho, y dijo, miren todo el oro, toda la plata, estos reinos, todo esto que yo he hecho. No le dio la gloria al Señor. Dios lo había puesto en esa posición, pero su entendimiento se entenebreció y empezó a quererse llevar la gloria que era de Dios para él mismo. No reconoció que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Alabado sea el Señor. Daniel 4:31, ¿qué dice? Mire lo que dice Daniel 4:31. Pastor, léamelo ahí. Amén, dice. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Gracias, gracias, pastor. No lo cierre, pero ahí. Dios le habló a él en ese mismo momento cuando él se estaba vanagloriando.
Y viene la voz del cielo, el propio Dios, y le dice, a ti se te dice, rey, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Porque a veces nos sentimos mucho hasta que el Señor dice, hasta aquí llegaste. De aquí ya no pasas. Entonces, ¿qué dice el 32? Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Gracias. Hasta que reconozcas, va a ser un animal por 7 años. Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna tanto allá como aquí. Hasta que reconozcas. Nosotros debemos reconocer que Él gobierna allá y que gobierna aquí también. Por eso Dios 7 años lo mantuvo como animal y en el mismo momento la palabra del Señor se cumplió. Porque Él se empezó a vanagloriar y quiso llevarse la gloria de Dios Él. Todo fue hecho por Él y para Él, dice la palabra. Por Él y para Él. Todo el mundo y su plenitud es del Señor. Nosotros solo estamos de paso. Nosotros podemos comprar una casa hoy. Ténganlo ahí. Hoy una casa y ya mañana nos vamos. Y en 100 años, 50 años, ¿de quién va a ser esa casa? Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo para el reino de los cielos cuando Cristo nos está diciendo hagan tesoros en el cielo? ¿Ah? Pero a veces estamos haciendo tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, dice. Donde los ladrones minan y hurtan. ¿Y allá? ¿Qué tesoros estamos haciendo allá? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor con las manos vacías? Es arriba que tenemos que hacer el tesoro. Pero el enemigo tiene nuestra mente entenebrecida y confundida y ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Cristo. Que Cristo está diciendo, háganlo allá porque mi reino es allá, no es aquí. El reino el príncipe es Satanás. El que controla el mundo es Satanás. El que da la riqueza aquí es Satanás. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice el 33, pastor? La palabra estaba. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Para que usted vea, la palabra del Señor se cumple. Debemos de tener cuidado y ser humildes como nosotros hablamos. Todo es del Señor, todo es del Señor. Aun cuando nos levantamos en la mañana, el aire que nosotros recibimos es el hálito de vida que nos da el Señor. La fuerza nos la da el Señor. Otra cosa que debemos apartar son las malas enseñanzas. La gente no se está dando cuenta porque no leen las escrituras ni oran. Pero cuando nosotros leemos las escrituras y oramos, Dios ilumina nuestro cerebro y nosotros podemos saber cuál enseñanza es buena y cuál enseñanza no. ¿Qué pasa? Que muchas veces Satanás tiene enceguecido tanto a los líderes como al pueblo. Y se está levantando cualquier loco a predicar cualquier locura y la gente la está creyendo. Miren lo que dice 1 de Timoteo 4:1. Búscamelo, hijo, ahí. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias. Cuando una persona no ora lo suficiente, cuando una persona no tiene el llamado del cielo para predicar, cuando una persona no se mete con Dios y no conoce las escrituras, ¿sabe lo que hay en ese cuerpo? Espíritus engañadores. Y dice claramente los postreros tiempos. Estos son los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Quién apostató en el cielo? Fue Satanás. Satanás fue el que apostató, el primer apostatador, y él entra en las personas. Enseñando, dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía es apartarse de los principios establecidos por Dios. Esa es la apostasía. O sea, apartarme y hacer mi propia doctrina. Lo que yo quiero enseñar. No es lo que yo quiero enseñar, es lo que está establecido en la Escritura. ¿Sabe que dice la palabra, sea anatema aquel que añade o ponga a la palabra de Dios a la Escritura? O sea, debemos de tener mucho cuidado con esto. Porque o vamos a llevar a una persona al cielo o lo llevamos al infierno. O sea, son doctrinas, de apartarnos de estas doctrinas. ¿Por qué? Porque unos son liberales, no se someten a Dios.
Otros solamente predican de dinero, no les importa la salvación del alma porque quieren hacer un número. Otros tuercen la escritura a su propia conveniencia, como a ellos les convenga. Se puede torcer, pero si yo tuerzo la escritura quiere decir que en mí hay un espíritu de error y es satánico. ¿Ah? Si yo tuerzo lo que ya Cristo dejó establecido, el fundamento lo dejó Cristo. Otros predican por contienda y son elocuentes, convencen a las personas, ¿me entiendes? Otros ya están preparados para condenación, como dice Segunda de Pedro, por sus malas enseñanzas, Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3 dice así: alabado sea el Señor. Está al final Segunda de Pedro, pero si quieren lo buscan y si no se los leo. Dice, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe qué pasa? Que Dios está viendo lo que nosotros enseñamos. Dios está viendo lo que nosotros hablamos. Y si nosotros queremos engañar a las personas con una doctrina que no es del Señor, miren, su condenación no se tarda. Hay que tener cuidado porque hay muchas doctrinas que no son de Dios. ¿Sabe? A veces el Señor nos mueve de un lugar para venir a otro lugar. Y no porque estábamos mal, sino porque el Señor ve que hay necesidad en un lugar. Que Él quiere salvar a la gente de un lugar. ¿Mm? Entonces, estas doctrinas parecen que adoran a Dios, pero solamente están entreteniendo a la gente. ¿Para qué? Para que las personas crean que son salvas, pero no lo son. Ya casi termino. Otra cosa que debemos cortar porque nos aleja de Dios son las distracciones. Hay tantas cosas que nos distraen. La televisión, los paseos, los moles, la gente. Por eso cuando el Espíritu Santo, cuando yo estoy viendo televisión, porque me gusta ver las noticias, el Espíritu me dice, levántate. Ya es tiempo que te vayas a encerrar conmigo. Y yo obedezco, porque las distracciones nos alejan de Dios. Otra cosa que nos debemos saber, que la música secular nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás era músico. Y al rebelarse contra Dios fue lanzado a la tierra. Y él distorsionó la música que era de adoración a su propia conveniencia. Y satura los aires, satura el ambiente. Un día mi hijo, mi nuera, aquí están, me invitaron el Día de la Madre el año pasado a un lugar a comer. Nosotros llegamos de lo más normal y empezamos ahí, pero la música, en un lugar no pueden estar dos espíritus. Empezó a saturarse aquello que el corazón me hacía pum, 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 pum. Y yo decía, ya me voy. No comí, porque se me empezó a acelerar de sentir el montón de demonios que estaban tomando el control de los aires. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos oyendo, porque la música ha sido hecha para adorar al Señor. El Señor la hizo con ese propósito. No para que nosotros la distorsionemos y ensuciemos nuestra casa con música que no es de Dios. Otra cosa que nos separa de Dios, y es la última, y no tengo ningún texto, es el exceso de trabajo. Cuando nosotros trabajamos excesivamente, no nos estamos dando cuenta que el tiempo es de Dios y es para Dios. Él nos da tiempo 24 horas al día. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, y las 8 horas en que las estamos invirtiendo. Es que las estamos invirtiendo. Usted sabe que antes a mí me llamaban y me decían, Domingo, te pago 200, digamos. Ven todo el día a trabajar conmigo. Y yo decía, no, 200 no vale mi Señor Jesucristo. 300 no vale mi Señor Jesucristo. Prefiero no tener esta semana nada, pero 300 no vale mi Señor Jesucristo. El tiempo nos separa de Dios. Si el Señor nos quita la respiración, hasta ahí llegó nuestra casa. Dejamos la billetera, el teléfono, el carro, todo tirado, porque todo es del Señor. Entonces, ¿cómo va a decir una persona, yo no tengo tiempo para ir a la casa de oración, cuando el tiempo es del Señor? O sea, a veces me da compasión, porque debemos de ser entendidos. El tiempo es del Señor. Y yo cada vez me levanto y le digo, Señor, gracias por este día que me das tú, porque tú eres el que me despertaste en la mañana. Alabado sea el Señor. Él dio el hálito de vida al hombre y el hombre vino a ser un ser viviente.
Entonces nosotros como agradecidos debemos de decirle al Señor, gracias Señor por este día que me da. Otros ya no están. Otros no se levantaron. Otros murieron en la noche. Otros están falleciendo en este momento. Pero el Señor y su misericordia están con nosotros. Y si nosotros somos fieles a Dios, el Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor quiere muchas cosas buenas para nosotros. El Señor tiene planes buenos para nosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice el Señor. Entonces los caminos de Él y los pensamientos son para darnos un futuro y una esperanza. Pero nosotros a veces no estamos entendiendo el mensaje del Señor. Él dio su vida por nosotros, para que no nos perdamos. Por eso Él establece iglesias, no para que las iglesias estén vacías. No, Él establece iglesias para que nosotros nos preparemos, porque esta es una escuela donde nosotros nos preparamos, aprendemos a apartarnos del pecado poco a poco, venimos a Cristo sucios, degenerados, empezamos una regeneración, pasamos a la purificación, pasamos a la santificación y estamos preparados para servir al Señor. Entonces las iglesias no están para estar vacías. La gente no está entendiendo que dice el Señor en su palabra. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque la gente tiene por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y cuanto más que aquel día se acerca. Cristo ya viene por su iglesia. Cristo ya viene por su pueblo. Y yo quiero volar cuando Cristo levante la iglesia. Yo quiero presentarme delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Hice lo que tú me mandaste a hacer. Tú me mandaste a enseñar, yo lo hice. Tú me mandaste a predicar, yo lo hice. ¿Entiende? Pero debemos de ser sabios en que la misericordia de Dios hoy se está extendiendo su mano para salvarnos a nosotros. Es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Si nos fuimos con Cristo, ¿quién nos saca del castigo eterno? Así que nos ponemos de pie. Si alguien quiere la oración, si alguien quiere recibir a Cristo, si alguien quiere llenarse del Señor, me lo hace saber. Padre bendito, gracias Señor por tu santa y bendita palabra. Te alabamos, te bendecimos. Ayúdanos a cortar con todo aquello que nos separa de ti. Sean cosas, sean personas, sean lugares, Señor.